Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo repaso de la guía de estudio de las Sagradas Escrituras. Estamos disfrutando estos 3 meses, enero, febrero y marzo, del apasionante libro del profeta Isaías. Hoy nos convoca la tercera lección, titulada Cuando tu mundo se cae a pedazos. Va a ser un placer poder disfrutar unos breves minutos de este repaso realmente interesante. Compartí. Si te gusta, si te sirve este material, compartirlo en las redes sociales para que otros puedan tener el deseo de estudiar la palabra de Dios realizando un culto diario y personal. Desde la Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata, te damos la bienvenida a este repaso del libro de Isaías. Y comenzamos este repaso de la tercera lección titulada Cuando tu mundo se cae a pedazos, con los pastores Daniel Plen y el pastor, lo tengo que mirar por las dudas, Leandro Velardo. Leandro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un placer. Pastor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Para mí es un privilegio compartir este espacio con el pastor Plen, que fue mi profesor de varias materias allá por los años 98, 99. Por eso me puedo llegar a poner un poquito nervioso, pero para mí es un privilegio realmente esta cita que nos ha hecho la Facultad de Teología. Lo compensamos con nuestro nerviosismo ante las cámaras. No, de paso el agradecimiento a los muchachos del Centro Multimedia de la Universidad que hacen un trabajo excepcional. Excelente. Organizando absolutamente todo, ¿no? Así que el agradecimiento a todos ellos, no quiero nombrar a ninguno porque me voy a olvidar de alguno y les queremos agradecer a todos. Bueno, aparece un nuevo rey en escena, pero antes déjenme leer el texto de memoria, que como es cortito esta semana, bien nos invita a poder memorizarlo. Dice Isaías capítulo 7, versículo 9, la mitad del versículo 9. Si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis. ¿No? Si no crees, no permaneces. Y de eso se trata un poquito esta lección. Pero para meternos en el tema, se introduce un nuevo rey en este capítulo 7. ¿De quién estamos hablando? No, de alguien que fue desafiado a creer justamente. Y que evidentemente en un momento de crisis, estamos hablando de Acaz, no dio la mejor respuesta al desafío. Porque convengamos que cuando hablamos de creer estamos hablando de confiar. ¿No es cierto? Y creo que ese es el gran desafío que tuvo Acaz en un momento de crisis y que no lo supo resolver, repito, bien. Y como dice el título de la lección, a veces, por lo menos nos parece a nosotros, que nuestro mundo se cae a pedazos. Bueno, ese es un momento de crisis para nosotros, donde también somos invitados prácticamente a lo mismo. Yo no sé cuándo habrá escrito esto el autor de este estudio que estamos haciendo del libro de Isaías, pero pareciera que lo hizo post-pandemia, ¿no? Porque pareciera que este año el mundo se nos ha caído a pedazos en un montón de aspectos. Pero puntualmente acá se siente amenazado, ¿no? Un detalle, ¿no? Con esto de creer, en el contexto del creer es el creer en Dios, ¿no? Porque él creyó en otra persona, en otro ser humano, en otro reino, en lugar de creer en Dios, ¿no? El desafío no es creer, el desafío es creer en Dios. No, y el creer en Dios orienta nuestras decisiones. Claro. Porque el tema no es solamente un concepto o una actitud, sino si yo creo, claro, me parece, está bien, es bueno creer, bueno, no, acá se trata de que la creencia te lleva directamente a una decisión. Y en este caso se ve claramente. La creencia genuina te lleva a una dependencia. Sí, y a tomar decisiones correctas, o sea, ponerte del lado correcto, porque acá se puso del lado equivocado, indudablemente se puso del lado equivocado. Qué interesante que esta historia esté reflejada con algunos detalles que son tan actuales para nosotros, ¿no? Porque acá se siente amenazado por reyes que iban a invadir su territorio. Él tiene la opción del profeta Isaías, que viene con la palabra de Dios. Y alguno puede decir, bueno, hoy no hay un profeta que venga y me hable. Pero tenemos también elementos sumamente interesantes que nos advierten del propósito de Dios. Sí. No, reconozcamos que el peligro que enfrentaba Acaz era real. O sea, él estaba en medio de una situación de política internacional, de intereses de las naciones. Si bien no eran por allí grandes naciones, pero sí había una que venía asomando en el horizonte con mucho poderío, y que él cayó un poco de víctima de los manejos políticos de la época. Lo cierto es que hubo dos reyes, o sea, Israel del Norte y Siria, que no confundamos con Asiria, que era la otra. Que también participa, ¿no? De sí, la novela. Por supuesto. Y sus reyes, ¿no es cierto?, Resín y Peca, que se unieron, dice, contra
Judá contra Jerusalén, su capital, y directamente eso quedó bajo la responsabilidad de Acaz, saber cómo enfrentar a estos dos, y evidentemente él se sentía en inferioridad de condiciones, ¿no? Inicialmente, evidentemente, el intento de atacarlo no tuvo éxito, pero es como que la prueba sobre... Hizo mella también, ¿no? Sí. Ahora, la respuesta que tiene Acaz es un tanto hasta lógica, podríamos decir. Si ahora esto lo estuviera escuchando alguien que estudia política, hasta sería lógico, ¿no?, tener una alianza con alguien que podría llegar a darte una manito, digamos, ¿no? Pero para Dios la lógica no es muy... Bueno, hay lógica también en lo que hace Israel con Siria, ¿no? Porque recordemos que estos tampoco se llevaban bien. Exacto. Esta es la vieja película de somos enemigos, pero nos hacemos amigos circunstancialmente por un enemigo común. Exactamente. ¿no? Y poderoso. Y poderoso. Claro. Una película que vamos a ver en el Nuevo Testamento, por ejemplo, con los fariseos. ¿no? Los fariseos van a atacar a Jesús. No pueden, ¿no? Jesús responde siempre de manera magistral. Se unen con los saduceos, que en realidad no se pueden ni ver, pero tienen un enemigo común, Jesús, ¿no? Y otra vez van, Jesús responde de manera magistral. Van los fariseos, dicen, bueno, voy a ir con el último recurso, herodianos, ¿no? Que si con los saduceos no se podían ver, con los herodianos menos. Y otra vez Jesús responde de manera magistral, ¿no? Este patrón de no nos podemos ni ver, somos enemigos, pero por un enemigo común mayor que nosotros, nos vamos a circunstancialmente a unir. Nos unió el odio, dice. Claro, y todo lo que nace de ese tipo de unión, de esa semilla, no da buen fruto, ¿no? Y así terminaron esas naciones también. Los une de alguna manera el espanto, porque los asirios eran... Bravos. Y sí, infundían terror, ¿no? Bueno, de paso, una de las posibilidades de por qué se lanzan contra Judá es precisamente porque no quisieron unirse, ¿no? Acaz no quiso unirse para atacar a los asirios. Y fíjense qué interesante, la idea era que él se una, Israel, Siria y Judá, se unan contra Asiria. Y acá lo que termina haciendo es no solo rechazando esa oferta, sino yendo a pedir auxilio al que era el enemigo presuntamente de los tres. Claro, pero preservaba su trono, su persona. Bueno. Ahora, esto pareciera historia, ¿no? Pero hoy en la vida real nos pasa exactamente lo mismo. Cambiamos los factores, los nombres. Sí. La novela... Pero la dinámica permanece, ¿no? es exactamente la misma, ¿no? A veces con problemas económicos, con problemas de cualquier tema, familiares. Muchas veces solemos correr a los pies de un supuesto salvador que no nos termina salvando. Yo anoté una pregunta. ¿En quién nos apoyamos? O sea, en la hora de la crisis. Yo creo que es una pregunta para seguir pensándola. ¿Quién es nuestro apoyo? Qué pregunta, ¿no? Pregunta que nos tenemos que hacer cada uno, ¿no? De manera diaria, de manera personal. A mí me llama la atención el versículo 3. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz tú y Sear Jasún tu hijo al extremo del acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. O sea, Dios le da un detalle específico, milimétrico a Isaías a dónde tenía que ir al encuentro de Acaz. O sea, Dios tiene pleno conocimiento de nuestra situación y nos sale a buscar ahí, milimétricamente. Lo que habla de lo íntimo, lo personal que es Dios, ¿no? Cómo está al tanto de nuestro diario vivir, no de nuestra vida nada más, en términos generales y amplios, sino de nuestra minuto a minuto, ¿no? ¿Dónde vamos a estar? ¿Qué vamos a hacer? Un detalle interesante, Dios lo busca, pero la Biblia, vamos a decir así, se cansa de decir que este rey no era bueno, ¿no? No hizo lo bueno delante de Dios. Y entonces dice, ¿y qué hace Dios ahí? ¿Qué hace Dios yendo a buscar, apelando al corazón de este rey? Yo creo que eso dice mucho acerca de Dios, ¿no? A mí me hace recordar esto la historia del Edén, ¿no? Dios yéndolo a buscar a Adán. Sí, puntualmente. Claro. Yo no sé si podemos ir al mensaje de Isaías, pero a mí me pareció espléndida, me pareció todo muy, muy conmovedor incluso, el mensaje, ¿no? Guarda, repósate, no temas, ni se turbe tu corazón. Palabras casi del Evangelio, ¿no? Pero bueno, de toda la Biblia en sí mismo. Y entonces una profecía, porque evidentemente él todo esto lo llevaba al temor a lo que podía venir, o sea, al futuro. Claro.
Yo lo que entendí acá, que así en forma bastante llana, es decir, mira, de aquí a unos años este enemigo poderoso no será nadie. O sea, ¿por qué no dejas que yo conduzca las cosas? Que este enemigo no va a durar para siempre. Pero lo que ahora necesitas es justamente esto, repósate, es decir, ¿cómo diríamos nosotros hoy? Relájate. Quédate tranquilo. Que es lo mismo que decir confía en mí. O sea, no se trata de no hacer nada, porque él tenía que tomar decisiones. Pero el repósate, el no temas, insisto, no es que no tenía que hacer nada, pero una cosa es tener que decidir, tener que actuar, pero con esta actitud, no turbado, no temeroso, no inquieto, y todas las otras características que con mucha frecuencia nos identifican. Yo leo esto y automáticamente pienso en un padre hablando con un adolescente, ¿no? Cuando con la perspectiva de padre sabe estas situaciones que uno enfrenta diariamente, ¿no? En algunas etapas de la adolescencia, de la juventud. Ustedes como profe, dialogando con algún alumno tal vez inquieto, temeroso de lo que va a venir, del futuro, de un montón de cuestiones que nos traen problemas a la mente. Y esta situación de confía en Dios, con calma, con tranquilidad. Ahora, Acaz no toma esta opción, no elige el confiar en Dios. Yo quisiera sumar un detalle a esto, este pensamiento tan claro, y es el cambio de perspectiva, ¿no? Cómo ve Dios nuestros problemas, nuestros desafíos y cómo los vemos nosotros. Y la imagen aporta una claridad meridiana con respecto a este punto. Porque fíjense allí en el verso 4, esta situación no es un fuego implacable, sino que ¿qué es? ¿Qué dice allí? Un tizón que humea, ¿no? En el verso 4, que no es otra cosa que un palito a medio quemar. Dice, esto que para vos parece que es un fuego consumidor, un incendio, que no lo puede parar nadie, que no va a quedar nada, es un palito humeando, no es más que eso. Wow, ¿no? ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestra vida si miráramos nuestra realidad y la realidad que nos rodea desde la perspectiva de Dios, ¿no? Para pensar? Sí, esta perspectiva que nos cuesta tanto, ¿no? Porque nos falta esto, la dependencia, el confiar plenamente en Dios. A mí lo que me llama la atención, allá por el versículo 10, habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti una señal de parte de Jehová tu Dios. O sea, Dios es malo el rey, comete cosas malas, se aparta de Dios, negocia con los enemigos de Dios, y encima Dios le da la posibilidad de pedir una señal, ¿no? ¿Cuán amoroso Dios? Sí, suena raro también, porque es como que la pregunta va a quedarnos, ¿está bien pedir señales? Porque esa es una pregunta. Hay gente que lo hace, sabemos, ¿no? ¿Está bien pedir ayuda? ¿En quién vamos a poner nuestra seguridad en la hora de nuestra vida, cuando parece que todo se cae a pedazos? Son preguntas válidas. Y tengo una respuesta medio anticipada. A ver, la queremos. Que sería, ¿está bien pedir señales? Estuvo bien para acá porque Dios le ofreció pedir. O sea, todo lo que Dios te ofrezca, tómalo porque te lo dice en serio. Entonces, Él le prometió, dice, pide, yo te lo voy a dar. Como le ofreció a otros también, pero en este caso, otra vez, la figura central de este relato no es Acaz, es Dios. Ofreciéndole una de las cosas más extraordinarias a alguien que indudablemente, desde nuestra perspectiva, no lo merecía. Es decir, chico, ya tuviste muchas oportunidades, ¿qué más querés? Te estoy diciendo que confíes en mí, llamas a Tiglat-Pileser III. Sí, ayúdame, pero no era gratuita esa ayuda tampoco. O sea, no es que el rey de Asiria iba a venir porque le encantaban los hebreos. No, o sea, todos intereses, grandes intereses de aquella época. Pero Dios le dice, bueno. Entonces yo digo, está bien pedir señales. Si Dios te lo ha ofrecido, sí.
Ahora, si la señal es para manifestar tu falta de confianza, no. Claro. Ahora, está bien pedir ayuda, y si está bien enfocado tu pedido, sí. Es que yo me lo imagino a un Dios tan amoroso que está deseoso de ayudarnos. Claro. Además, cuando a veces uno depende de otro y erróneamente elige mal la ayuda. Claro, pero en el caso de Acaz pidió ayuda a Asiria, Exactamente. cuando Dios se la estaba ofreciendo. Que nos queda la pregunta, ¿qué hubiera pasado si Acaz se hubiera postrado, le hubiera dicho al Señor, Señor, ayúdame? Como lo han hecho tantos a lo largo de la historia. Sí. Y esto, pese a que pareciera historia, es sumamente aplicable hoy. Obvio. Porque hoy es exactamente lo mismo. ¿Quién es el centro de nuestras vidas? ¿Es Dios realmente el que nos ofrece la ayuda? Aparece la señal y aparece una parte interesante, ¿no? Porque aparece esto de la señal, y respondió Acaz, no pediré ni temeré a Jehová. Dijo entonces Isaías, versículo 13, oí ahora, casa de David, no os basta con ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y acá aparece Emmanuel, aparece la Virgen, aparece la señal y aparece un tema que nos traslada inmediatamente al Nuevo Testamento. Bueno, es interesante que el verso 13 es la respuesta de Isaías a la respuesta del rey. Y la respuesta del rey disfraza mediante una pseudo religiosidad, como yo tentaré a Jehová, ¿no? Claro, claro. Disfraza ¿qué cosa? Su indiferencia. ¿Qué es lo que está detrás de esta expresión que aparentemente parece reverente, respetuosa respecto de Dios? Lo que hay es, no es necesario, yo ya resolví por otro lado. Claro. No es necesario, yo ya sé qué voy a hacer. Entonces esto nos deja, estoy totalmente de acuerdo. Nos deja hasta frente a una situación y que uno dice, pero fíjate lo que contestó, ¿cómo yo? Qué respetuoso. ¿Quién soy yo? ¿Qué hombre qué profunda religiosidad? Y sin embargo es una clara demostración de indiferencia, ¿no? Sí. Frente a, como se estaba diciendo antes, una palabra que no se mencionó, pero que conceptualmente sí se mencionó, es la gracia de Dios. Esta es una manifestación de la gracia de Dios, un don gratuito de Dios, ¿no? No te lo mereces, pero te lo doy. Eso es la gracia. No te mereces que te tenga en cuenta, no te mereces esto, no te mereces lo otro, pero porque te amo, te lo ofrezco. Me quedé pensando en eso de si a veces nuestra incredulidad se disfraza de piedad. Porque en este caso no fue una respuesta piadosa, fue incrédula. Totalmente. Pero estaba disfrazada, no, yo no voy a aventurarme a pedir a Dios. Es que ese es el problema, cuando no nos atrevemos a aquello que Dios nos está ofreciendo que lo hagamos. Es que a veces pienso, ¿no? Nosotros tenemos límites y a veces nuestros límites se los trasladamos a Dios y lo limitamos, ¿no? Y no le creemos ciertas cuestiones, ¿no? ¿Cómo Dios va a intervenir en esto? ¿Cómo Dios me va a ayudar en esta deuda tan grande que tengo? ¿No se va a meter Dios a solucionarme esto? ¿Cómo Dios va a intervenir en esta decisión que tengo que tomar? Y Dios quiere claramente estar en el centro de nuestra vida. Bueno, en línea con este comentario, Sebastián, el verso 13 no muestra solo la frustración de Isaías, ¿no? No. Es un reflejo el profeta, como lo es a lo largo del libro, de Dios. Y entonces, ¿cómo puede ser, ¿no? Dice Isaías, ¿cómo puede ser que Dios te ofrece todo y te rehusás, ¿no? Es la frustración que estamos manifestando nosotros, ¿no? Generás esto a la gente y le generás esto a Dios también. El verso 13. Y la palabra, hay que decirla, es cansancio. Exacto, exacto. Sí, esa es la palabra exacta. Sí, es fuerte la palabra. Pero esa es la palabra que y no somos conscientes muchas veces de eso. Muchas veces nuestra indiferencia, nuestra falta de confianza en Dios, nuestra falta de dependencia en Dios nos hace esto, ¿no? Ahora, ¿qué es más agotador? ¿Indiferencia o indiferencia disfrazada de religiosidad? No, yo creo que todo lo que venga con un disfraz ya es más complicado. Ya es un plus. Sí, ¿no? totalmente. Ya es un plus. Así que bueno, acá hay una clara frustración, ¿no? Por parte del profeta, que de alguna manera refleja cómo Dios se siente, ¿no? Frente a la decisión del rey. Porque recordemos de paso la señal en el verso 11, no hay límite. No hay límite en la señal, lo que quieras. Solo entre esto y esto. No, lo que quieras. Podría haberle pedido, no sé, X cantidad de soldados, Exacto. sabiduría, riqueza, no sé.
No había límite. Pero el límite estaba aquí. Exacto. Sí. ¿no? El límite estaba en su corazón. No lo conocía a Dios. Y bueno, esta falta de vínculo por parte de él, no por parte de Dios, que lo ha dejado claro, diciendo dónde iba a estar, a qué hora y haciendo qué, es lo que le juega en contra, ¿no? Y Dios sigue apelando, como lo hace con nosotros. Porque esto no, como hemos dicho varias veces, no está desvinculado de nuestro diario vivir, de nuestra cotidianeidad. Es como el relato del Evangelio, ¿no? Señor, puedes hacer esto, y al que cree, todo le es posible, ¿no? Yo encuentro en Isaías tanto del Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, en realidad tanto del Nuevo Testamento en Isaías. Es el profeta evangélico. Me llama la atención, ¿no? Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso era lo que le faltaba a este rey y lo que nos puede faltar a nosotros, o tal vez lo que nos está faltando, es Dios con nosotros. En un diario vivir, en un todo, en todo, en el desayuno, en el cómo voy a molestar a Dios para esto, cómo voy a ir a jugar al fútbol con Dios, cómo voy a involucrar a Dios en esto. Dios con nosotros. Bueno, la plena conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida, a cada instante, es parte del proceso de la santificación también. Hablábamos antes de los padres y los hijos, ¿no? Esto de los chicos se portan de una manera en la presencia de los padres y de otra cuando los papás no están, ¿no? Y entonces, o frente a una figura de autoridad. Hay cosas que decimos y hacemos cuando no estamos delante de determinadas personas y hay otras que no. Nuestro comportamiento cambia. ¿Qué pasaría si fuéramos conscientes diariamente, a cada instante de nuestra vida, de la plena presencia de Dios en nuestro día? A uno de nuestros profesores, ¿no? Porque hay una frase hoy usual, dice, bueno, esto es mi vida privada, ¿no? Como diciendo, bueno, yo tengo derecho a tener una vida pública, una vida privada, y un profesor decía, es que no se trata de eso, se trata si la vida es vida cristiana. A mí esta semana, les abro el corazón, me pasó una cosa muy curiosa. Mi hijo adolescente empezó a trabajar con un amigo en una fábrica, empezó a hacer algunas cuestiones, pero el horario de entrada es muy temprano, 5:30 de la mañana, y a mí ya eso me ponía contento, ¿no? Que él aprenda 5:30 de la mañana, lo cual lo obligaba a levantarse mucho más temprano. Bueno, empezó a trabajar y el segundo día me llama este amigo y me dice, te quiero felicitar por cómo trabaja, por lo responsable, por esto. Y empezó a enumerar virtudes. Y para un padre no hay nada más halagador que esto, ¿no? Porque fuera de casa él se comporta como, ¿no? Esto de con Dios y sin Dios como soy. Claro, ¿no? Es que no puede haber una división. Exacto. Soy, ¿no? El impacto de la presencia de Dios en nuestra vida la rige, ¿no? Tiene esta función directriz, rectora, ¿no? Exactamente. Me sé en la presencia de Dios, pienso, hablo, actúo como corresponde, ¿no? En esa línea. Nos hemos quedado sin tiempo y nos han quedado un montón de temas. Yo quiero cerrar con un texto que hay de la escritura Elena de White, un texto que no tiene desperdicio ninguno. Dice, puedes estar perplejo en los negocios. Me gusta esto, ¿no? Que Dios está en los negocios. Tus perspectivas pueden ser cada día más sombrías y puedes estar amenazado por pérdidas. Pero no te descorazones. Confía tus cargas a Dios y permanece sereno y tranquilo. Ora por sabiduría para mantener tus negocios con discreción y así evitarás pérdidas y desastres. O sea, Dios está interesado en mi trabajo. Y dice, haz todo lo que esté de tu parte para obtener resultados favorables. Jesús nos ha prometido su ayuda, pero no sin que hagamos nuestro esfuerzo. Cuando confiamos en el ayudador, y cuando hayas confiado en tu ayudador, hayas hecho todo lo que puedes, acepta con gozo los resultados. Dios involucrado en nuestra vida, Dios con nosotros, Dios presente, aunque vengan reyes del norte, del sur, de donde vengan, Dios cuidándonos, si tomamos la elección de elegirlo a Él. Si elegimos, si decidimos, no como acá, hacernos amigos de otros, sino amigos de Dios. Amén. Profe, muchas gracias. Ha sido un gusto. Un placer. Y a ustedes que están del otro lado del agradecimiento, no se olviden de compartir este material para que otros puedan disfrutar del estudio de la Biblia. Muchas gracias.